Bueno, en esta ocasión voy a tener que explicar el ensamblaje de una computadora por medio del simulador de ensamblaje de PC de Cisco. En la pantalla que ustedes primero están viendo son las instrucciones del uso de la plataforma o del simulador. Empezamos, y en mi caso me las voy a brincar porque ya sé el modo de uso. Y empecemos. Para comenzar, tenemos el gabinete completamente vacío, únicamente con los puertos para poder conectar y atornillar cada compuesto. El primero es la fuente de poder, que es la que proporciona energía eléctrica a los circuitos y unidades de compartimentos externos e internos con los que cuenta el PC. Para empezar, la fuente de poder debe tener el mayor espacio donde el ventilador pueda expulsar el calor que genere al transportar la energía. En ese caso, el gabinete siempre cuenta con una apertura más ancha y una más corta para mayor comodidad y poder conectar los tornillos. En este caso se coloca de esta forma. La fuente de poder cuenta con 5 cables que van conectados a la placa base o motherboard, al disco de unidad óptica, al de unidad de disquete, al disco duro, y más adelante va conectado a otra parte de la placa madre. Ya colocado la fuente de poder, seguimos con los tornillos. Y hasta ahí por el momento. De ahí continuaremos con la placa base o motherboard. La placa base, también conocida como tarjeta madre, es una tarjeta impresa de circuitos con la que se conectan componentes que constituyen a toda la computadora. El primer componente que se va a conectar sería la RAM. La RAM es la memoria principal de la computadora, donde residen todos los programas y datos sobre la que se pueden ejecutar operaciones de lectura e escritura. La RAM es un componente básico de cualquier tipo, de 1 GB, y que puede ser configurada mínimo a 4 GB. En este caso tenemos dos módulos de 2 GB y se colocan de la siguiente forma. Cada uno va a ir en una ranura. Se debe colocar de forma que los circuitos o estas partes negras vean hacia ti en este caso o en este ejemplo. De ahí se cierran los seguros de ambos lados para que no se salgan o no haya algún fallo. Se coloca la siguiente de igual forma, igual viendo hacia ustedes, y se cierran los seguros. Para continuar, sigue la CPU, que es la unidad central de procesamiento, que es el hardware dentro de un ordenador o dispositivos programables que interpretan las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas de entrada y salida del sistema. Se coloca de la siguiente forma. La parte de la apertura cuadrada va en dirección al ganchito del seguro. Se cierra para mantenerla sin que se mueva o sin que brinque en caso de cualquier situación, y se cierra el seguro. De ahí sigue el poner la pasta térmica. La pasta térmica, también llamada grasa silicón o silicona térmica, es una sustancia que incrementa la conducción de calor y la controla, de forma en que disipe el calor que llegue hacia los componentes por medio de un disipador de calor, que es lo siguiente que va. El disipador de calor es un instrumento que se utiliza para bajar las temperaturas en los componentes. Su función básica se basa en la termodinámica, que transfiere todo el calor de una parte caliente para disipar todo sin que se dañe ningún componente, principalmente el CPU, que es una de las partes más sensibles de la computadora. Se coloca directamente hacia el CPU, se atornillan con tornillos plásticos que ya vienen incluidos, los cuales no generan ninguna conductividad ni ningún fallo,
por eso son plásticos y generan menos problemática y se conectan de forma en que estas partes o estas líneas queden viendo hacia adentro de la tarjeta madre en este caso. Y como no hay ninguna energía, podemos tener todo conectado. Hasta que se conecte directo a la fuente de poder ya hay problemas. Por el momento esto sería todo lo que se tiene que hacer y se continúa a instalar la tarjeta madre. La tarjeta madre va de forma en que estos puertos queden libres para el uso en esta parte, que es la parte donde está la abertura donde se sale o da una abertura al disipador de calor para que continúe el flujo y se enfríe. Está en la apertura para las tarjetas que a continuación vamos a poner. Para lo que es la pantalla, el mouse, todo queda en esta parte de atrás. Prácticamente se coloca de esta forma. Por centímetros no la tiene, perdón. Se coloca de esta forma y se asegura con los tornillos. Y por ahí vamos hasta todo bien. De ahí continuamos a las tarjetas, que es la tarjeta de red, la Wi-Fi NIC y la tarjeta de video. La tarjeta de red es un componente de hardware que se utiliza en las computadoras u ordenadores para tener o compartir los recursos como son archivos, discos duros enteros, impresoras e internet, entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. Y se coloca en la abertura de, bueno, sí que en esta apertura, que será la abertura media, se coloca, bueno, y prácticamente cuando la coloquen, ¿vieron esa pequeña abertura que había en esta tarjeta? Lo repito de todas formas. ¿Vieron la pequeña salidita? Va esa parte, que es la que va a ir conectada a la parte negra. Y se le coloca su tornillo para que no se mueva o haya algún movimiento que la dañe o la rompa. Y de igual forma esta, que cuenta con sus aperturitas, solamente que mayores o más larga, se coloca en esta parte. Y de igual forma se le coloca su tornillo. Y por último, y la Wi-Fi NIC es la tarjeta de interfaz de red que conecta físicamente una computadora a una red o bien a internet. Esta conexión permite la comunicación de alta velocidad a las impresoras, routers, computadoras u otros módem de banda ancha. Y continuamos con el adaptador de video, que de igual forma tiene esas pequeñas hundiduras que van directo en la parte negra. Y la tarjeta de video es la encargada o tiene a su cargo el procesamiento de datos que provienen del procesador principal, el CPU, y convertirlos en información que pueda ser representada en monitores o televisores. E igual la firmamos con un tornillo. Y esas son las tres tarjetas que van en este caso. De ahí seguimos con los discos internos, que el único disco interno que se conecta es el disco duro, que su función es la de almacenar información de forma permanente. En un ordenador de disco duro hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y datos del usuario. Los discos duros también se pueden utilizar para recuperar información, conectando las otras computadoras por separado, pero por el momento en este caso se conecta en esta apertura, que por fuera va cubierta, no hay ninguna manipulación. Se conectan con los puertos hacia abajo y se aseguran con los tornillos. Como el gabinete en este caso todavía no tiene sus tapas, todos los tornillos quedan dentro. De ahí continuamos con las unidades de compartimentos externos, que es lo que anteriormente conectaba, que es la unidad óptica y la unidad de disquete. La unidad óptica es la unidad que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos, desde un archivo a discos ópticos a través de luces que interpretan toda la información que tiene dentro.
DVDs, CDs o lo que se ocupe, que en muy pocos casos agarra discos Blu-ray, pero casi no, son pocos los casos. En este caso se tiene que conectar anteriormente el compartimiento óptico o de la unidad óptica para verificar de qué parte viene o hacia qué dirección va la gaveta donde entra el disco, para no conectarlo al revés. En este caso, como es una marca DVD, normalmente la marca debe estar de forma recta o de forma legible. Entonces prácticamente se conecta de forma en que la marca quede leyéndose rápidamente. Y se aseguran con sus tornillos. Después continuamos con la unidad de disquete, que es la unidad de disco flexible, que es un dispositivo de almacenamiento que lee y escribe disquetes, que son una unidad de lectura o grabadora, que eran discos 3,5, o en algunos casos también conocida como 8 octavos. No, como 8 cuartos, algo así. Y se conecta en la parte de abajo. Igual en esta tienes que ver donde el botoncito verde vaya hacia abajo y el botoncito de apertura para meter o sacar, para sacar los discos, quede hacia arriba. Y aseguramos con sus tornillos. Y hasta el momento son son los 2 unidades ópticas que van conectadas. Después vamos con los cables internos. Los cables internos, el principal o los principales que hay que conectar, como no hay ninguna corriente eléctrica, es el que va en esta parte. Se conecta de parte en que aquí no se ve ningún clip, obviamente va a estar del lado contrario, que es la forma para asegurar que este es el cable que conecta todos los datos hacia la tarjeta. Bueno, conecta la energía en estos puertos. El que sigue va en esta parte, que es la que conecta esos puertos y les da función al mouse y al teclado. Igual en esta hay una apertura triangular, que es la que asegura esta parte. Estaba la unidad de disco óptico, que es la que le da electricidad. Esta va a la unidad de disquete, que va de parte en que la parte plana o estas aperturitas de lado, barritas de lado, queden alrededor de esto, que va de esta forma. Después continuamos con este cable que va al disco duro. Y esos serán los que van de la fuente de alimentación. Y continuamos con esta parte, que es que si no mal recuerdo es el que da las aperturas a las USBs, que va viendo hacia ustedes. Después conectamos los cables que son necesarios, que es el cable pata. El cable pata se trata de la interfaz regular que utiliza dentro de la PC para conectar todo tipo de dispositivos de almacenamiento como discos duros, unidades de CD o DVD y los discos de estado sólido a la placa base. En este caso, el disco va a la unidad de... Bueno, va en esa parte del disco duro. Y ahorita les digo a qué unidad va. Esta aperturita va en el cuadrito libre, por decirlo de alguna forma. Y continúa para el disco óptico. Igual va en esta aperturita a la parte de libre. De ahí continuamos con el cable para disquete. Como su nombre lo indica, este cable conecta la placa base al disquete. Igual va, cuando esta no haya ninguna apertura, esta pequeña monturita de color igual al cable va de parte viendo hacia ustedes.
y va al disquete. Y de igual forma los pelitos van viendo, como en este caso, van viendo hacia abajo. Este cable permite leer y escribir dentro del disquete. Igual el pata o el cable pata permite leer y escribir un disco duro, un disco DVD. Y el último, que es el SATA, permite el almacenamiento y control de todo lo que se guarde. En este caso, ven esa pequeña L, pues la parte de esta ranurita debe ir de igual forma, por ende debe ir así. Y continuamos a conectarlo a la siguiente parte, que igual cuenta con la pequeña L que va en esta forma. Podemos continuar dándole vuelta y se conecta directo ahí. Y es todo lo que tenemos que hacer con los cables. Cables externos o partes externas es lo que continúa. En este caso se colocan ya ningún cable o ningún componente va a ser conectado, ya se puede cerrar el gabinete y se asegura con sus tornillos. Continuamos con el cable a monitor. El cable a monitor va en la parte triangular azul. En este programa tiene un pequeño fallo, que es que el cable USB ya aparece conectado, pero no hay ningún problema. Cuando lleguemos a la parte de abajo, aunque ya me aparezca conectado, se lo voy a explicar para qué sirve. El cable monitor sirve para transferir la información a la pantalla, al monitor o a lo que se tenga conectado. Y continuamos con el cable. Va en la parte, esta parte triangular, bueno, es una parte, si no me equivoco, es pentagonal. Bueno, debe quedar de igual forma, en la que la parte pequeña va arriba y la parte ancha abajo. Y se atornilla bien sin presionar o sobre girar el tornillo. De ahí continuamos con el teclado, que es en la parte morada. Y sí, en la parte anterior me equivoqué, era en la parte gris. Esta pequeña parte negra va en esta abertura. Y continuamos con el mouse. El mouse, de igual forma que el teclado, tiene esta pequeña parte negra que va en la misma parte que en el mouse. De ahí continuamos con el USB. El cable USB es el conector que permite vincular diferentes elementos a través de la Universal Serial Bus. En este caso me va a aparecer doble, pero ya está conectado en esta parte. Después continuamos con el cable Ethernet. El cable Ethernet, además de identificar la señal que recibe un equipo, proporciona una conexión mucho más segura que el Wi-Fi a la hora de transmitir datos de un ordenador a otro. La parte Ethernet trae una pequeña apertura o parte sobresaliente que va en la parte de arriba para asegurar su no movimiento, su estabilidad, que no se vaya a jalar el cable o se vaya a dañar. De ahí vamos con la antena Wi-Fi, que es la que permite en muchos equipos, en el caso de las laptops ya las tiene bien incluida, que se pueden conectar a redes Wi-Fi. Y por último conectamos el cable de alimentación, que es la que le va a dar acción a toda la computadora. Estas tres, que es tierra, electricidad. La última, y en muchos casos, que ya es para mantener la conexión estable y no se salga tan fácil. Va de esta forma. Y la computadora ha quedado lista para su uso. Para lo último será conectar a un monitor y probar que todos los componentes estén funcionando. Los que principalmente pueden llegar a tener una pequeña falla
podrían ser el disco duro, por una conexión, bueno, porque el cable no haya estado limpio o por pequeños polvos, la tarjeta gráfica porque no se hayan conectado o igual forma haya estado sucio. Pero sería todo por el momento. Espero les haya gustado. Si en algo me equivoqué, sin ningún problema me pueden retroalimentar. Y nos vemos en la siguiente sesión, donde esté a sus órdenes. Hasta luego. Lo anterior que acaban de ver es un proyecto escolar que tengo de, ahora sí que describir la forma en la que se desarma, o en este caso armar una computadora. Sé que pude haber tenido muchísimos errores, sé que pude haber tenido muchísimas dudas, pausas, pero en los comentarios me pueden dejar en qué me equivoqué, cuál es la forma correcta de decirlo, o cualquier otro comentario. Sin ningún problema, es un proyecto estudiantil y todos nos equivocamos. Entonces, sin ningún problema o hate, quedo a sus órdenes. En la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan y me puedan decir todo lo que necesiten, y sin ningún problema, a pesar de la pena que tengo, lo pueda exponer. Nos vemos hasta el siguiente video.